que es el presente y futuro de las agencias de viajes en España. Y para ello, como decía, contamos con Rafael Gallegos, presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad que estaba a punto de guardar los apuntes y continuar con lo de Vicente, porque ha metido mucho, ha dado muchos datos importantes. Yo he sido el que dice, que estoy, sigo y lo digo, y con los foros estoy convencido que en España, ni por parte de los políticos españoles, y me da lo mismo de cualquiera de las 17 comunidades autónomas, que es uno de nuestros grandes problemas, no las 17 comunidades, sino que esté transferido la promoción turística, que esté transferido el turismo, porque nos hace pues, perder bastante energía a la hora de la promoción. Yo soy el que, digo, insisto, los políticos se acuerdan del turismo cuando las cosas van bien, cuando solo va bien el turismo. Yo participé también en el foro de Hosteltur y a mí me preguntaron, señor Gallego, ¿usted quiere un ministerio de turismo? Le dije, sí. Digo, pero para mí, ¿no? Se puede pedir. Sí, yo creo que siendo la primera industria, no nos olvidemos que el 10% del empleo en España, casi 2 millones de trabajadores, y este año vamos a llegar al 10,6% del PIB, depende del turismo directamente, que comunidades autónomas como Baleares o Canarias llega al 33% es su economía. Por tanto, necesitamos que se dé mayor importancia. Yo quiero agradecerte, José Luis, que me invites como representante de las agencias de viajes, antes de empezar lo comentábamos. Es algo que quiero agradecer también, es cierto, al secretario general, al secretario de Estado de Turismo, se lo ha agradecido por primera vez. Se ha reconocido la importancia que tiene el sector de las agencias de viajes en este país a la hora del turismo. Estamos acostumbrados, y sobre todo si vives en la península, si vives en Madrid, o en cualquier ciudad de la península, estamos acostumbrados a ver a los agentes de viajes como emisores de turistas, o sea, enviando españoles fuera de nuestro país. Y nos olvidamos que de esos 57 millones, que probablemente lleguemos este año, 56 millones de turistas que llegan a España, el 80%, 77-80% lo hacen a toda la zona de costas, Baleares, Archipiélago Canario, Costa del Sol. Bueno, pues de esos 50 millones, el 85% lo traemos las agencias de viaje. Pequeños empresarios que representan a pequeños turoperadores europeos o grandes turoperadores europeos que ya tienen sede en nuestras comunidades. Que somos los que nos jugamos nuestro patrimonio para ir a buscar al turista fuera. E insisto, por primera vez a lo largo de la historia se le ha dado la importancia al reconocimiento que tenemos las agencias de viajes a la hora de aportar los turistas. ¿Pocos turistas, 50 millones? Yo creo que sí, que estamos en la mitad. ¿Por qué? Lo de fácil. 50 millones de turistas que vienen al sol y playa. Francia tiene 60 millones, es el primer país en cuanto al sector de turistas, y el 80% viene al interior. Por tanto, todos conocemos el interior de nuestro país, nuestras posibilidades. Nos queda mucho por crecer. Bueno, voy al tema. Puntos, agencia de viaje, futuro, presente y futuro. Nos han enterrado a las agencias de viajes, nos han venido enterrando pues desde la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando no aparecía un medio, o era otro. Pero cuando nos quieren terminar de enterrar es en el 98, y a todos les sonará, y la gran pregunta que me hacen siempre, y todavía me la siguen haciendo, es, oiga, Internet es el gran enemigo de las agencias de viaje, va a acabar con las agencias de viaje. Pero bueno, entonces yo les digo lo de siempre, que lo de Internet y el enemigo de agencias de viajes, o el gran problema de las agencias de viajes, es una leyenda urbana, pues como la chica a la curva, ¿no? Sabemos que en casi todas las comunidades hay una chica que aparece, hace todo, se sube al coche y se baja en la curva. Bueno, pues en este caso es otra leyenda urbana. Internet es el gran aliado de las agencias de viajes. Datos, sobre todo, se demuestra con hechos. En 1998, y pongo esta fecha, porque es cuando la primera compañía de España, de bandera, nos sienta a las agentes de viaje y nos dice, bueno, que nos va a quitar las comisiones porque somos prescindibles, porque ha aparecido una cosa que se llama Internet. Han creado un producto que se llama www, nombre de la compañía, .com, y que en 5 años quedaremos el 40% y ellos venderán el 30% de su producto directamente. En ese momento las agencias de viajes, en función de la ruta españolas, vendíamos el 95% de los asientos de esa compañía, que era pues la única, se puede decir. Pues en el 98 en España había 4.500 puntos de venta, 4.500 puntos.
5 años después, yo era de los que decía, bueno, esto es imposible. Iba con gente mayor que yo, empresarios mayor que yo, me decía, mira, Rafa, esto se ha acabado, los datos de Estados Unidos son estos, los datos del Reino Unido son estos, y yo decía, mira, todos esos datos no valen los mismos datos económicos para otro mercado, o sea, es imposible. Bueno, 5 años después, en un congreso de una asociación que pertenece a la federación, esas mismas personas que se sentaban nos reconocían que no iban a desarrollar más la página web, porque solo llegaron a crecer un 5% de lo que teníamos. Ya no teníamos el 90, teníamos el 95, y se habían dado cuenta que ese 5, el 60% eran agentes de viajes que entraban a comprar ahí para luego vendérselo al cliente. Bueno, pues en 2003 había 8.500 puntos de venta en toda España. ¿Vale? Entonces, en ese momento fue la oportunidad para decir, oiga, este es un cadáver. Los cadáveres, los muertos que vos matáis, gozan de buena salud, que decían en el Don Juan. Pero es que seguimos creciendo, llegamos al 2006 con 12.000 puntos de venta. Tampoco era lógico, ¿eh? Se crecía porque nos cambian el modelo retributivo, hay que ingresar por volumen en vez de por una comisión directa. Tampoco era lógico, surge un nuevo modelo de negocio que era la franquicia, y bueno, insisto, no era lógico. Pasa el tiempo, nos pilla como nos pilló a todos la crisis del 2008 y pasa lo que pasó pues en las inmobiliarias, que empiezan a caer y nos quedamos, llegamos bueno, en este momento al 2011, y me salto para poder encuadrarme en el tiempo. Llegamos en este momento en España, hay 8.000 puntos de venta, hemos recuperado un 0,74 con respecto al 2010, 55.000 trabajadores en lo que va de año se ha recuperado, se habían perdido aproximadamente 5.000 puestos desde el 2008 al 2010 por la crisis. Por el cierre se han recuperado ya 4.500 puestos de trabajo. El negocio de las agencias de viajes suponen en el PIB turístico el 2%. Todavía hay sectores que se quejan de que hay muchos puntos de venta. Hablan que en España la media es 1,8, pero vamos, ustedes que son de Madrid, en Madrid está aproximadamente por la tasa de 2,36, la media europea es de 0,90, pero yo vuelvo a decir, cuando aquellos que dicen que son muchos, insisto, este país, esta ciudad, aguantan estas tasas porque las vienen aguantando históricamente. Por distribución, para que se hagan una idea, el 54,23% de las empresas, hay 8.000 puntos de venta que corresponden a 3.000 empresas. El 54,23% pertenecen a las grandes redes. Sí es cierto que ha habido un cambio. En los años 80 el 60% de las agencias eran pymes, eran pequeños y medianos empresarios, y el resto de los puntos de venta eran de grandes empresas. Se ha dado la vuelta, han llegado al mercado Viajes Halcón en aquella época, por ejemplo, en los años 80 era una pequeña empresa, que ha ido creciendo. No estaba Iberia, Viajes Iberia era otra pequeña empresa que ha ido creciendo. Ha habido un vuelco en este momento, además de pequeños empresarios que se han sumado bajo el cartel de estas grandes empresas. En este momento, insisto, estamos en un 54% aproximadamente de grandes redes y el resto en pymes. El 58% de los puntos de venta, eso eran empresas de los puntos de venta, pertenecen a los 8 grandes, que son empresas que tienen más de 100 oficinas, y el resto son pymes, dándose una circunstancia que es característica de este sector, mucho autoempleo. El 24,51 es de un solo trabajador, que normalmente es el propio empresario. Internet, bueno, pues más datos para que vean que Internet se ha convertido en la gran herramienta. Se convierte en la gran herramienta desde el momento en el cual uno de los mayores costos que tenía el sector de las agencias de viajes era el de comunicación. Nosotros conocimos el Telex, que a ustedes eso les sonará pues a ciencia ficción. Del Telex pasamos al fax, y cuando el primer fax que nos instalaron, aquello de que apareciese un papel, metíamos un papel y apareciese en el otro lado, nos sonaba a nosotros a ciencia ficción, y de repente llega y todo se tenía un coste muy caro, porque además había una sola compañía para que te instalasen un Telex que lo llevaba telégrafo, pero por hilo de Telefónica tardabas 6 meses, o para que te instalasen el fax en su momento una historia. Joder, pues damos el salto al Internet, ¿no? Y de repente pues nos ahorra todos esos costes, pero además nos permite dar mejor servicio a los clientes. ¿En qué sentido? Pues mira, yo siempre pongo un ejemplo que puede parecer burdo.
cuando sus padres iban a una agencia de viajes, porque se iban a ir un fin de semana a Roma y preguntaban qué tiempo hacía en Roma, nosotros nos íbamos. Yo soy agente de viajes, yo vendo billetes, o sea que conozco perfectamente la situación. Nos íbamos al folletito del mayorista en cuestión, en aquella época multicolor, ¿no? Esto, mirábamos y tenía ahí una escaleta con las temperaturas medias y tal, y se la dábamos. En este momento les estamos dando, si necesita ya ese paraguas, no necesita ya ese paraguas. Aparte de otros costos económicos a la hora de trabajar ya directamente con el cliente en destino, perdón, con el proveedor en destino, ahorrando intermediarios. Voy rápido para entrar y no abrumar mucho, porque luego en el debate hablamos. Internet, bueno, el negocio de Internet en 2010 fueron 3.010 millones de euros, de los cuales ya el 19,6 lo suponen agencias de viajes tradicionales, o sea, mi pequeña agencia, que tiene una página web donde me están comprando. Hemos crecido, o sea, yo quiero decir, y todas las grandes, evidentemente, nos hemos convertido en un híbrido entre venta directa y venta a través de Internet. Hemos crecido un 5,90, las tradicionales que hemos entrado en ese mercado. El 80% evidentemente están entre las online, que son 2.400 millones. El negocio en Internet ha crecido un 9, casi un 10%. Ha bajado, tiene que ver con la crisis, porque lo que sí hemos notado con la crisis es que los clientes han vuelto a la agencia de viaje tradicional porque querían asegurar su dinero. Presente, ese es el presente y el futuro, porque no va a variar mucho. Luego hablaremos, si quieren, de modelos, si surge la pregunta. Los dos grandes problemas del sector, son el intrusismo, hay demasiado intrusismo, hay mucho intrusismo, y la guerra de precios. Estamos sufriendo, para terminar, las consecuencias que sufre toda la pequeña y mediana empresa. La retención de los créditos por parte de la banca está haciendo muchísimo daño a este sector, y le hemos reclamado entre las medidas que le reclamamos en su momento al señor Zapatero y posteriormente al ministro de Turismo en cuanto al apoyo, ministro de Turismo, Comercio e Industria. Reclamamos un solo ministerio de Turismo para que no haya errores, pues era, por ejemplo, que se tratase este sector como una industria, que lo es, y a las agencias de viajes que creasen, por ejemplo, un producto para disfrutarlo en Madrid. Me apuntaba Vicente lo de Madrid la noche. Bueno, pues esa agencia de viajes que crea producto Madrid la nuit para venderlo fuera, se tenga la misma consideración que al fabricante de coches, que fabrica aquí para venderlo fuera y que está financiado. Y nada, para que se den cuenta, y si esto no les ha convencido del futuro, porque he ido muy rápido, ya tendremos ocasión de todas maneras, tienen mis datos de debatirlo. Yo creo que hoy a nadie se le escapa, a nadie se le ocurre dudar de que los submarinos, por ejemplo, van a seguir navegando debajo del mar, vamos a seguir yendo al espacio, a Marte. De hecho ya va a haber turistas espaciales, ¿verdad? Que a nadie se le bueno, y esto lo escribió Julio Verne allá por el siglo XIX, pues dentro de la visión, lo visionario que era, Julio Verne escribió un libro que se llama Thomson e Hijos, Agencia de Viajes Thomson e Hijos. Por tanto, si lo que él preveyó que iba a pasar en el futuro, que eran los viajes turísticos pues espaciales, los submarinos, y seguimos avanzando en ese tema y no han desaparecido las agencias de viaje, vamos a seguir estando en el mercado y no vamos a desaparecer simplemente porque a lo mejor lo dijo Julio Verne, ¿no?